Qué placer estar, digamos, virtualmente en España, en Europa, con todos ustedes. Qué gusto estar con Movi Eléctrica. Digamos, nosotros, pues, como LATAM Mobility, encantadísimos de participar en esta edición de Movi Eléctrica impulsada por Cities Forum. Creo que vamos a tener 2 jornadas muy interesantes para hablar sobre Latinoamérica, un mercado muy conectado con Europa y especialmente con España en términos de movilidad. Tengo la suerte, que ahora los veremos, de tener un panel pues, de 4 líderes de primera. Tenemos después otro panel también con Jessica, nuestra líder de sostenibilidad, para hablar también con detalle de la infraestructura en Latinoamérica, y estamos pues muy contentos de poder acompañarles, de estar aquí y sobre todo pues de abrir ese debate y esa discusión entre Europa, como digo, España, el sur de Europa, el sureste y Latinoamérica, para seguir impulsando pues esta transición a la movilidad, ¿no? Algunos verán que hay muchas caras de hombres, pero también hay muchísimas mujeres en Latinoamérica, y en el evento también Jessica, que vendrá después, Nazaret, Dayana. O sea, tenemos una diversidad como evento total, con mujeres líderes, también con hombres líderes, y vamos a tener una conversación, yo creo, muy productiva. Primero de todo, quiero agradeceros en nombre de Movi Eléctrica el ratito que nos vais a dedicar. También entiendo que tenéis agendas muy apretadas, pero realmente vale la pena que traigamos aquí a este evento la voz de representantes del sector público y de diferentes instituciones, como es vuestro caso, para hacer un repaso de los retos y oportunidades que existen, ¿no? en el ámbito de la movilidad eléctrica o la electromovilidad, como decís allí. Y bueno, pues os dejo en manos de Álvaro Villasante, que es un estupendo moderador y un experto en energía. Así que, Álvaro, todo tuyo. Qué gusto, Jaime, un placer. Bueno, y como dije, tenemos 4 panelistas de lujo, panelistas desde Ecuador, desde México, desde Costa Rica y desde Colombia. O sea, tenemos una representación muy amplia de líderes de la región. Yo creo que son muy conocidos, digamos, pues Oliverio, el presidente de la asociación más representativa de Colombia en movilidad; Leonardo, buen amigo que fue subsecretario de Energía en México, implicado en muchísimas actividades de transición energética; Roberto, impulsando desde el ICE en Costa Rica, digamos, pues toda la transición a la movilidad eléctrica, uno de los países más destacados; y Diego desde Ecuador, que evidentemente es un país también con perspectivas muy amplias en movilidad y también en transición energética. Entonces, sin más, yo quería, digamos, entrar al detalle con ellos para entender rápidamente, para quien nos escucha, las perspectivas actuales de movilidad eléctrica en sus países y la visión en esa ruta que tenemos hacia el 2030. Entonces voy a intentar empezar, digamos, esta vez, diría de abajo hacia arriba. Voy a empezar por Diego, Oliverio, Roberto y Leonardo, y luego lo hago al revés. Entonces, Diego, pues, bienvenido y encantado. Muy buenos días, estimado Álvaro y panelistas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación, gustosísimo de poder participar en este panel. Quiero comentarte que actualmente me encuentro como director de movilidad de la ciudad de Cuenca, una ciudad sureña del Ecuador, y justamente con el apoyo de 2 consultoras, de Cities Forum y de CM Consultores, hemos emprendido justamente un plan ambicioso de ciudad, un plan ambicioso que es cambiar justamente esta matriz energética que tenemos en la ciudad y dar un paso justamente hacia lo que es la electromovilidad. Justamente queremos convertir a Cuenca, a la ciudad a la cual yo pertenezco, la cual estamos trabajando, convertirla en una capital, en una de las capitales de movilidad sostenible, no solo del Ecuador, sino también un referente para Sudamérica. Entonces, estamos justamente en esa línea, en ese proyecto, y para ello estamos realizando muchas actividades, como por ejemplo, estamos iniciando justamente de la mano de Cities Forums y de CM Consultores, con el apoyo de TUMI, justamente un plan de electromovilidad integral, que nos va a ayudar justamente pues al fortalecimiento de las capacidades. ¿Y en base a qué? En base a los actores, en base a actores políticos, sociales, la academia, todos y cada uno de ellos que son actores claves para lograr ¿qué? Para lograr un plan justamente que sea pues de descarbonización, de reducción de emisiones en el transporte, aportando pues justamente a lo que es la implementación de una movilidad sostenible para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora, en lo que es a nivel Ecuador, estamos iniciando justamente con este cambio a la electromovilidad. Si bien tenemos actualmente en el país tenemos 2 sistemas de transporte, el uno en la capital, que es la primera línea del metro de Quito que se está construyendo, y en la ciudad de Cuenca tenemos un tranvía que está funcionando ya 1 año. Serían los 2 únicos sistemas de transporte
totalmente eléctricos, totalmente limpios. Entonces, justamente estamos en esa línea, estamos con esa visión, con ese objetivo tan grande como es en el mediano y corto y mediano plazo, pues tener emisiones cero emisiones de CO2 a la atmósfera. Que me quede en mute, disculpen. Qué bueno escuchar que en Ecuador se está apostando, digamos, abiertamente. Y, digamos, un poquito más arriba, Colombia. Oliverio, Colombia, pues evidentemente siempre están ustedes enviando pues mucha información destacada de cómo año tras año se baten récords en vehículos eléctricos, en buses eléctricos. Están pasando muchas cosas, la gente está con los ojos pendientes en Colombia, entonces pues me encantaría escucharte un poco de cómo lo estáis viviendo y qué perspectiva estáis viendo un poco hacia adelante, pues para que nuestros colegas de Europa nos escuchen. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por la invitación a Movieléctrica 2021, por este maravilloso evento, y a Latam Mobility por la invitación que nos hicieron. Efectivamente, Colombia viene avanzando de una manera muy importante en la matrícula de vehículos eléctricos e híbridos. Y aunque la política pública para promover estas tecnologías comenzó a gestarse por allá en el año 2009, ha sido en los últimos años que el avance ha sido muy significativo desde que el Estado colombiano comenzó a dar unos incentivos fiscales acertados a estas tecnologías. Y digo acertados porque primero comenzamos con unos decretos que daban unos contingentes muy limitados, muy pequeños, en beneficios fiscales, y después hubo una reforma tributaria muy orientada a darle beneficios del IVA, pero solamente enfocado al transporte público, cuando en realidad en ese entonces poco conocíamos de la movilidad eléctrica. Y no fue sino en la reforma tributaria del 2016 cuando nosotros planteamos al Parlamento que le dieran el beneficio a todos, porque al igual que con como penetró los celulares, los teléfonos inteligentes, pues al comienzo los que tenían acceso a esa tecnología, los que tenían la plata, eran los que los podían comprar. Entonces, en esa reforma tributaria se estaba discutiendo en el Parlamento subir el impuesto de los vehículos del 16 al 19%, y ahí fue cuando nosotros planteamos esta posibilidad, la cual fue aceptada, y esto vino a reforzarse también con un decreto que salió al año siguiente, en el 2017, que le daba incentivos ya de más largo plazo a las importaciones, al gravamen de importación. Y es así como a partir del 2017 comienza ya a arrancar motores los vehículos eléctricos. Ya este año, pues con gran complacencia, como lo mencionas, Álvaro, se han matriculado en los primeros 8 meses del año 10.000 vehículos eléctricos e híbridos, superando las 6.000 unidades que se habían matriculado en todo el 2020 y las 3.100 unidades que se habían matriculado en el 2019. De manera que el panorama que vemos con el tema de la transición energética, pues claramente están marcando que el futuro de la movilidad va a ser eléctrico, y estamos muy complacidos de participar en todo este programa de transición energética con el gobierno nacional. Muchas gracias, Oliverio. Justo estaba viendo aquí unos datos que me pasaba parte del equipo de Latam Mobility vuestros, que habéis tripulado vosotros de datos, y es impresionante. O sea, Colombia, impresionante. O sea, es impresionante, digamos, ver los números en general, ¿no? Uno, digamos, se siente muy orgulloso de ver esta transición de verdad y los cambios y los crecimientos, y eso evidentemente viene derivado de política, de impulso y de gente como vosotros que estáis ahí, digamos, empuja que empuja, ¿no? Es decir, yo creo que sí valen todos estos espacios que estamos haciendo para divulgar y seguir evangelizando. Entonces, pues muchas gracias, Oliverio, por la reflexión. Volveré contigo en breve. Me voy a Costa Rica, que también es un país, digamos, que a pesar de ser un país más pequeño en extensión, pues es un país que ha impulsado activamente, ¿no? Roberto nos ha contado muchas veces experiencias de lo que han hecho en cargadores, en la flota del ICE, etcétera. Entonces, me gustaría, Roberto, que tú has sido compañero de batallas de la movilidad nuestra desde que empezamos hace ya casi una década, pues que nos contaras un poquito cómo está la situación en Costa Rica ahora y qué se puede esperar un poco hacia adelante, ¿no? Creo que es bien interesante lo que habéis hecho allá, y gusto escucharte y saludarte siempre. No, hola Álvaro, y a todo el resto del panel. Muchísimas gracias a la organización por invitarnos y dejarnos contar un poquito la experiencia que hemos tenido. Pues ciertamente somos un país más pequeño, no llegamos a los números todavía que muestra Colombia, y cuando nos toca compararnos con estos referentes, pues es complicado que nuestras estadísticas se muestren tan positivas por la escala de los países.
pero realmente el esfuerzo ha sido muy, muy grande. Nosotros empezamos con el empujón más fuerte en 2018 cuando se aprobó la primera ley de incentivos y promoción al transporte eléctrico. Ahí fue donde empezamos a contar con los incentivos fiscales al transporte 100% eléctrico, porque ya desde unos 5 o 6 años antes teníamos incentivos a los vehículos híbridos, pero realmente estos nunca despegaron con la fuerza. Tal vez era el momento en el que estaba la industria, no era. Creo que en Costa Rica fue en 2018 cuando realmente la movilidad eléctrica empezó a crecer. Del año pasado a este hemos logrado la importación de más de 700 unidades en total 100% eléctricas, porque es la estadística que nosotros estamos siguiendo. Nosotros como país no le estamos dando un incentivo a los híbridos, ni siquiera a los enchufables, porque por nuestra matriz lo más lógico es apostar a la movilidad 100% eléctrica. Nuestra matriz eléctrica está alcanzando el 99.7% de renovabilidad para este 2021. Se ha mantenido sobre el 98% en los últimos 5 años. Entonces, realmente los incentivos han ido a moverse hacia la movilidad 100% eléctrica, que es lo que nosotros producimos. Ya este año comenzamos a tener resultados con los primeros planes pilotos de los buses eléctricos, que eso nos tiene muy entusiasmado, porque ya podemos tener números certeros y apoyar al sector de transporte público en esa transición. Y creo que ahora, pues la red de recarga también ya está mucho más estable. Tenemos una red consolidada por todo el país. Ya una persona puede ir de frontera a frontera y de océano, de costa a costa, moviéndose sin mayor problema porque tenemos una muy buena cobertura. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que diversificar las inversiones, Álvaro, empezar a ver cómo trabajamos más el sector público y el sector privado en conjunto. Eso es lo más importante, y ver cómo logramos que nos asignen las cuotas de vehículos, porque la espera ya se llega a 3, 4 meses para una unidad eléctrica. Eso marca un hito importante. La gente quiere los vehículos y tenemos que hacer el esfuerzo de ver cómo hacemos para que vengan al país. Eso es un muy buen punto y yo creo que lo tocaremos en algún momento en el panel siguiente, sobre todo el de infraestructura, el de equipos, ¿no? Es decir, cómo estamos creciendo muy rápido en movilidad, pero también tenemos retos en este contexto hoy en día de tensiones globales. Es un muy buen punto que está afectando también evidentemente a nuestro sector. Y hablando de cadena de valor, hablando, digamos, de perspectivas México, Leonardo, qué gusto saludarte siempre, amigo. Desde México, evidentemente, país... Pues, igualmente, mi querido Álvaro. Relevante en producción de vehículos, evidentemente, país... pues muy poblado, país con retos de movilidad. ¿Cómo estáis viendo las perspectivas actuales y cómo puede ayudar un poco también esa visión industrial que tiene el país pues, para consolidar esa apuesta hacia futuro? Y que, como digo, qué gran gusto saludarte. Igualmente, mi querido Álvaro, es un placer poder estar aquí contigo y con el resto de los panelistas. Mira, yo creo que México evidentemente pues tiene una gran ventaja, que es es el cuarto mayor productor exportador de automóviles en el planeta, ¿no? Entonces, tiene una capacidad instalada extraordinaria justo para poder desarrollar diferentes trenes de producción. Entonces, en ese sentido, sí estamos observando una transición relativamente ordenada. Podríamos pensar que se pueden desarrollar diferentes trenes de producción y esto evidentemente no tendría un impacto significativo para las empresas convencionales, ¿no? Digamos, las que utilizan o producen automóviles de combustión interna. Eso por un lado. Por otro, evidentemente, pues está el entorno y el marco jurídico. Y en ese sentido, se realizó en México un ejercicio de planeación para entender cuáles serían los elementos que estarían ayudando y o limitando una estrategia de transición hacia el uso de combustibles más limpios. Entonces, el sector transporte, como sabemos, es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Y en México, justo en ese documento de política,
se identificó a la movilidad como responsable del 40% del objetivo de eficiencia energética que tendría México en los próximos años, hacia el 2030, 2040 y 2050. Entonces, en términos de la política pública, se observa al sector transporte como clave para poder cumplir con los objetivos establecidos para México. Ahora, veamos un poco de números de cómo estamos. Escuchaba a Oliverio, por supuesto son extraordinarios esos números. Evidentemente, si hablamos en términos absolutos, quizás los datos de Costa Rica podrían parecer diferentes, pero pues en realidad el esfuerzo que está haciendo toda la región es extraordinario. Y en México, déjenme platicarles un dato súper interesante. En 2018 habían más cargadores, o como se dicen aquí, electrolineras, que vehículos eléctricos. Hoy, el año pasado, en 2020, se vendieron 24,000, poquito más, 24,200 vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Entonces, digamos, el avance está ocurriendo de manera acelerada y yo te diría, Álvaro, que habría que pensar en 3 elementos al menos. El primero de todo, por supuesto, pues es el producto per se, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las limitantes que tiene el producto para entrar al mercado? Y en el caso mexicano, el problema es acceso. Digamos, el costo de entrada es relativamente alto para la capacidad de compra del mercado mexicano. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar en incentivos para poder reducir el costo de entrada de los vehículos eléctricos. Lo siguiente es el mantenimiento y la alimentación del producto, ¿no? En este sentido, pues su gasolina sería el consumo eléctrico. Y para eso hay 2 elementos interesantes. Uno es una tarifa preferencial para este tipo de servicios y la otra es que puedes separar el consumo si lo tienes en tu casa o en un comercio con un medidor dedicado específico, exprofeso, para la carga de vehículos eléctricos. Y el tercero de los elementos pues tiene que ver justo con las políticas asociadas a pues el entorno de la movilidad. Y es en ese sentido donde habría necesidad de armonizar tanto los códigos locales, por ejemplo, Diego comentaba sobre el caso de Cuenca, en la medida en que podamos armonizar los incentivos provinciales o estatales y federales, esto evidentemente puede dar un impulso interesante. Por ejemplo, en política fiscal hay impuestos locales, pero también hay impuestos federales. Y, por ejemplo, un impuesto federal es el impuesto que se cobra a los automóviles nuevos. Y ahí es donde, por ejemplo, para los vehículos eléctricos no hay ese impuesto sobre automóviles nuevos, justo para incentivar y reducir el costo de entrada de estos vehículos, ¿no? Entonces, yo te diría que si vemos esta cadena de valor en estos 3 segmentos, es mucho más sencillo poder, encontrar las áreas de oportunidad y la otra, pues poder entender la movilidad eléctrica como lo que es una oportunidad para ayudar a descarbonizar nuestros sectores. Bueno, Leonardo, yo creo que me has ayudado mucho porque me has abierto la segunda pregunta que yo quería plantear, ¿no? Tú has hablado pues, de coordinación, has hablado, digamos, pues, de temas regulatorios incluso, y a mí me gustaría preguntarles, o sea, hemos hablado de cómo están sus países y por qué hemos llegado a donde estamos, pero me gustaría también ver qué es lo que ha funcionado en la política pública y qué hace falta, digamos, para seguir creciendo, ¿no? Es decir, porque evidentemente hemos visto leyes, legislación, etcétera, en la región, pero hay cosas claras que vienen derivadas
de planes estructurales y demás. Entonces me gustaría ir a Roberto ahora a preguntarle, digamos, porque creo que Leonardo nos lo ha definido, incluso los retos que se necesitan en México, digamos, como dije, de arriba para abajo, Roberto, después Oliver y después Diego, ¿qué ha funcionado, qué ha hecho bien Costa Rica, qué ha funcionado en política pública para pues, haber avanzado en movilidad como se ha avanzado y qué se necesita mejorar o qué más hay que hacer para seguir creciendo? Wow, creo que, y como Leonardo lo mencionaba, es importante separar los elementos en la política. Como todos en la región, creo que el tema más importante es lograr que la gente pueda realmente hacer el cambio de su vehículo. Todavía el precio de un vehículo eléctrico tiende a ser un poco alto. Los incentivos aquí en Costa Rica han funcionado. Lastimosamente se vencen en 2023, en febrero del 2023, entonces desde ya en el Congreso hay varias, o hay por lo menos un proyecto de ley importante ya avanzado para poder darle continuidad a estos incentivos y poder realmente lograr acercarnos a ese punto de quiebre en donde realmente los vehículos ya cuesten igual el del eléctrico o el de combustión, y así logramos pues realmente aprovechar esa ola. El segundo punto es en las tarifas eléctricas. Nosotros en Costa Rica también tenemos una tarifa eléctrica para carga rápida exclusiva. Para residencias, algunas distribuidoras tienen una tarifa horaria que hace realmente muy económico el cargar el vehículo en la casa si lo cargas después de las 8 de la noche, maximizando así también el uso de nuestra energía filo de agua durante la noche. Entonces uno va conectando las necesidades del sector eléctrico con las necesidades de la población y los esquemas tarifarios para lograrlo, ¿verdad? En buses, en este momento también tenemos una tarifa preferencial para que los operadores de ruta puedan sentir realmente y medir los ahorros que han pues, marcado hasta un 80% de ahorro en comparación a un bus de diésel, ¿no? Entonces, realmente las políticas en esos dos sentidos son muy necesarias. Tenemos que trabajarlas un poco más a largo plazo para ver cómo podemos dinamizar las inversiones en cargadores y tal vez pensar en la política pública más allá de los carros y los cargadores. Sé que esto es lo más fácil de hacer en este momento porque es lo que más acceso o más facilidad existe, pero nuestro país tiene muchos ríos, tiene mucha costa, entonces hay que empezar a pensar en la movilidad acuática, cómo empezamos a incorporar botes eléctricos, cómo podemos ir dinamizando también. Y necesariamente la política pública tiene que dirigirse hacia eso, cómo trabajamos en el transporte pesado. Tenemos una limitante que es lo que ha fallado. Establecimos esquemas y bandas para los incentivos fiscales. Lastimosamente hay transporte pesado que en este momento no es competitivo porque el incentivo fiscal no le alcanza. Entonces, por más que quisiéramos entrar a importar unidades que ya están disponibles en otros mercados para transporte, pues pesado, me refiero a buses o montacargas o un poquito equipo que es de mayor costo, pues eso la política lo limita un poco, Álvaro, y tenemos que caminar en ese sentido. Creo que ahora con esta reforma que se está trabajando en el Congreso nos va a permitir un poco mayor, de más flexibilidad para lograr incorporar todas esas unidades que nos hacen falta en el mercado. Qué bueno, Roberto. No, yo creo, comparto contigo, evidentemente, hay áreas donde pues todavía hay muchos retos, hablas del transporte pesado, hay otras áreas, pero evidentemente en la masificación global, creo que sobre todo transporte público y utilitarios, yo creo que se ha hecho un trabajo muy fuerte, digamos, de incentivos, pero también sabemos, y eso quería hablar con Oliverio, muchas veces estamos limitados, es decir, yo tengo estas discusiones con amigos en Europa, ¿no? Sobre movilidad, sobre hidrógeno, sobre energía solar. Ahora hablaba con mi hermano que quería poner unos paneles en su casa y tenían subvención del 50%. Y claro, así es muy fácil ser verde, ¿no? Es decir, aquí tenemos muchos retos prioritarios y muchas veces es muy difícil dar la discusión de, oiga, deme 6.000 euros, que los que nos escuchan desde España lo verán, o X mil, para comprar un vehículo. Oye, pues habrá una exención al impuesto, al no sé qué. Entonces, ¿qué se ha hecho bien, Oliverio? ¿Y dónde estáis viendo retos para acabar de consolidar la tendencia? Es decir, porque al final también hay que pensar en el consumidor final. Si estamos en Latinoamérica hay muchos retos. Plata es plata, vamos a ser claros, ¿no? Entonces me gustaría escucharte en eso, Oliverio. Yo creo, gracias Álvaro, yo creo que aquí hay varias cosas. Yo creo que en este proceso de transición energética y dado
la distancia que hay entre un vehículo convencional y uno eléctrico, para mí incorporar dentro de la ecuación a los vehículos híbridos es fundamental, porque eso va a ser parte de esa culturización para llegar a energías más limpias. Entonces, dicho eso, y lo digo por experiencia propia, definitivamente los incentivos fiscales son los que han permitido que Colombia se ubique como el número 1 en matrícula de vehículos totalmente eléctricos en América Latina. Ya ocupamos el segundo lugar después de México en vehículos híbridos eléctricos enchufables. Y aunque estamos en tercer lugar, muy lejos de México, con vehículos híbridos eléctricos, somos el país que mayor tasa de crecimiento tiene en esta tecnología. De manera que claramente ya cuando nos comparamos con los colegas y en la región, a pesar de, como lo decía Leonardo, las cifras son bajas, son muy significativas. Y eso lo que está demostrando es que hay algo en la política colombiana que sí está funcionando. Y para mí son esos incentivos fiscales. Y esos incentivos fiscales tienen que ser de largo aliento. Enmarcarlos dentro de leyes nacionales es fundamental. Yo creo que tenemos que llegar allá. Leonardo mencionaba algo bien interesante, es que allá tienen más electrolineras que vehículos eléctricos, envidiable. Ojalá nosotros tuviéramos esa infraestructura, es una de las limitantes que tenemos que superar. Pero definitivamente hay que trabajar en el tema de incentivos fiscales a las tecnologías que contribuyan a la mitigación del cambio climático, híbridas y eléctricas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos algunas limitaciones también. Por ejemplo, en el tema de motos. En el tema de motos, la política fiscal está orientada a incentivar las motos de combustión. Y ahí vemos muy poco espacio, pues, porque ¿qué le das a las motos eléctricas cuando todo se lo estás dando a las motos de combustión? No pagan peajes, no pagan impuesto al consumo, no pagan impuesto de rodamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que modificar ese entorno tributario que tenemos para que las motos que ya se venden mucho más motos que vehículos en Colombia, pues entren dentro del cuento de la transición energética. Hay otros segmentos que son muy significativos, por ejemplo, con taxis que tienen otro tipo de limitaciones. Solamente usted y yo entendemos el tema de los cupos, porque nadie más de los que están aquí presentes lo van a entender, pero básicamente para poder matricular un taxi en Colombia hay que comprar un cupo que vale 3 veces más de lo que vale el carro, entonces no da para adquirir la tecnología. Y otro tema que me parece muy importante es que los combustibles que comercializamos en Colombia son de muy baja calidad. Estamos hablando que en gasolina tenemos un Euro 2 y en diésel tenemos tecnologías Euro 4. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando miramos ese gap que hay entre el precio de un vehículo de combustión y uno eléctrico o híbrido inclusive, pues la distancia en Colombia es de 5 veces en el caso de los eléctricos y 3 veces en el caso de un vehículo híbrido o 2 veces. Entonces, para poder masificar necesitamos actualizar la tecnología de emisiones para que sean estándar más elevados y así cerrar la brecha. Esa brecha, digamos, de precios no lo encontramos en Europa, por ejemplo, donde el vehículo eléctrico, el vehículo híbrido se compara con un vehículo Euro 6. Entonces yo creo que ese tema de la actualización de los combustibles también es fundamental para que Colombia vaya desarrollando y avanzando en el tema de la masificación de los vehículos y la política pública, de los vehículos eléctricos. Gracias. Qué buenos puntos, Oliverio. Y me quedo con un tema que has dicho que voy a enlazarlo con una pregunta después. Hablabas de las motos, de los incentivos, de cómo la política se va adaptando a la realidad, digamos, porque yo lo veo, en Colombia hay veces que va uno por la calle y solo ve motos, ¿no? Es decir, es un medio de transporte ágil, factible, que puede ayudar a contribuir mucho, evidentemente, a mejorar la movilidad y si no hay incentivos es complicado. Y luego también hay un tema ahí que es cómo esas políticas, y lo quiero hablar un minuto con vosotros, que sois expertos de todos vuestros mercados, cómo conseguimos que esos incentivos no solo se deriven en impulsar el uso, sino en impulsar la cadena de valor. O sea, cómo conseguimos, digamos, que la cadena de valor de la movilidad se encuentra en Latinoamérica, digamos, producción local, digamos, que masifiquemos mucho más
la utilización, porque Roberto lo hablaba, es que para conseguir, hombre, evidentemente los vehículos, coches es un poco distinto, pero motos, bicis, patinetas, muchas cosas que se podrían incluso producir aquí si las políticas se enfocan en eso también, o sea, en masificar y en dar incentivos que a veces se dan a las otras tecnologías, ¿no? Entonces, Diego, pues para terminar esta ronda, me gustaría, digamos, hablar contigo, tú que estás inmerso en política, digamos, política pública. Digo, pues ponte una flor, como se suele decir en España, qué habéis hecho bien y qué os falta por hacer, y digamos, y después nos quedan 15 minutitos, pero no quiero pasar de terminar sin que hablemos de este tema de la cadena de valor, que a mí me parece especialmente clave para seguir generando empleos y oportunidades en la región. Gracias, Álvaro. Sí, efectivamente, estuve escuchando a los grandes panelistas que me acompañan hoy y realmente me siento como David y Goliat. Estamos a un 3% de México y somos un 6% de Colombia, según las cifras que escucho. Entonces, estamos muy atrás, pero como te comentaba, estamos justamente con esa idea. ¿Y por qué estamos con esa idea? Porque justamente ha habido un impulso, vamos un poco por lo local. Tuvimos un impulso por parte del gobierno alemán, en el cual estamos teniendo una especie de híbrido entre canje de deuda y préstamo de alrededor de 25 millones de euros. ¿Para qué? Justamente enfocados en un proyecto que tenemos como ciudad que se llama Centro Histórico Bajo en Emisiones, y uno de los componentes más importantes justamente el fomento a la electromovilidad. Entonces, ese fue realmente el detonante que necesitamos nosotros para poder despertar, para poder empezar a caminar en este gran sueño de la electromovilidad. Si bien nuestro país tiene, por ejemplo, sitios preferenciales, por ejemplo, todas las instituciones públicas tienen que tener un porcentaje de sus parqueaderos preferenciales para vehículos eléctricos, los aranceles son justamente reducidos, es decir, los vehículos eléctricos no pagan aranceles en el Ecuador, lo cual es un incentivo muy, muy bueno. También, por ejemplo, en los lugares en donde ellos carguen las electrolineras que estamos llamando, no tiene costo para los vehículos eléctricos, pero obviamente el número de electrolineras son súper limitadas en el país. Otro punto que es importante también es justamente estamos cambiando un poco el valor de entrada que tiene. Actualmente, por ejemplo, comparando un bus eléctrico aquí en el país con un bus convencional, estamos hablando que es de más de 2 o 3 veces más de costo. Entonces, ese tipo de políticas, justamente con estos incentivos extranjeros, llamémoslo así, esta inyección de recursos que tenemos en el país, van a convertir realmente en Cuenca, como les comentaba, con la ayuda justamente de expertos que nos están asesorando, vamos a poder tener nuestro plan, nuestra política pública enfocada en la electromovilidad. Si bien a nivel país estamos todavía muy cortos, pero por aquí empezamos. Entonces, como les comentaba, con este insumo, con esta inyección económica que tenemos, con la contratación de los expertos que tenemos también de primer nivel, en este caso como Jaime, que nos está también asesorando, entonces vamos realmente a empezar desde cero, sí, pero con un norte muy establecido y sobre todo con esta convicción de que las cosas las vamos a hacer bien. Qué bueno, Diego, ¿no? Además, un país petrolero como el Ecuador, qué bueno pues, escuchar que también está incentivando, digamos, ese cambio de forma inteligente y además con apoyo externo, ¿no? Es decir, creo que es lo mejor. Ahora, yo quería, digamos, para terminar, nos quedan 12 minutos, o sea, unas reflexiones rápidas y unas conclusiones, pero no quería desaprovechar, y ahora me vuelvo de abajo hacia arriba, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, el tema de la cadena de valor. Es decir, yo creo que, lo digo mucho del sector renovable, ¿no? Es un sector que a mí me apasiona, pero pues estamos muchas veces importando tecnología, muchas veces no tenemos capacitación incluso en la población local. Aquí hay muchos profesionales, nosotros siempre, digamos, en el trabajo que hacemos en Latinoamérica siempre es de divulgación para ir generando esa base de capacitación local, ir impulsando, digamos, que se desarrolle, que haya emprendedores, que haya, digamos, esa red de valor que es muy amplia. ¿Qué es lo que necesitamos en Latinoamérica? O sea, de verdad, para consolidar una cadena de valor en la movilidad. ¿Y qué rol sienten ustedes que tendrá este sector en la economía del futuro de sus países, ¿no? Yo creo que es un tema, a mi juicio personal, muy relevante porque si nos convertimos solo en netos importadores de tecnología, quizás perderemos la oportunidad, siendo la región más urbanizada del mundo, pues de aprovechar esta inversión. Yo cuando veo muchos colegas, como los colegas de Moovit, mucha gente en Israel, digamos, digo, pero como un país tan pequeño desarrolla tanta tecnología, ¿no? Es decir, si no tienen tanto problema de movilidad a veces como tenemos en Latinoamérica, ¿qué nos falta? Y evidentemente, ¿qué rol, como digo, pues creen que tendrá la movilidad eléctrica para la economía de sus países o ciudades? Entonces, arranco por ti. Gracias, Álvaro. Yo creo que aquí hay unas cosas muy interesantes y es que estamos en un cambio importante
en el comportamiento del consumidor. Vemos una presión muy grande por parte de los países por ese cambio, de manera que vamos a entrar en una nueva economía. Y ahí es donde se van a abrir unas oportunidades muy grandes en muchos aspectos. Yo veo a Latinoamérica jugando un papel muy importante en esa cadena de valor a nivel global. La industria automotriz es una industria supremamente encadenada. Aquí no hay ningún vehículo que se produzca en una sola parte del mundo. Todos tienen componentes de todos lados. Eso tiene cosas muy buenas, pero cosas muy malas como las que estamos sufriendo hoy en día con el tema de los microchips y bueno. Entonces, yo sí veo de que estos países pues tienen que trabajar en varios aspectos. Uno, en el tema de la formación. Ahí abren nuevas oportunidades para enseñarle a estos técnicos nuevas destrezas en el manejo de estas tecnologías. Y yo creo que en el pénsul de la educación debe incorporarse lo que va a ser la visión del transporte hacia el futuro, que va a ser eléctrico. Entonces es muy importante que desde niños comencemos a entender estas tecnologías y que nos enseñen en el colegio y en las universidades también. Entonces, la parte de educación es fundamental, ir preparando a estas futuras generaciones en eso. Ahí veo unas oportunidades muy importantes. Como lo mencioné, yo creo que el tema de participar en esa cadena con las baterías yo creo que ahí hay unas oportunidades muy buenas. Pues tenemos una región rica en litio, por ejemplo, y tenemos una mano de obra, digamos, que es competitiva, y yo creo que esos países deberían de incorporarse en esa cadena global. Y en el tema de los cargadores también, al igual con las baterías, yo creo que ahí hay también unas iniciativas de desarrollo industrial. Colombia las ha tenido. Hemos visto el caso, pues, por ejemplo, de una energética y una empresa de electrodomésticos que ya comenzaron a desarrollar cargadores. Entonces yo creo que ahí hay temas también y oportunidades interesantes. Ya si queremos, por ejemplo, llegar y la sustitución o traer, digamos, inversión extranjera para el ensamble de vehículos eléctricos e híbridos, pues yo creo que hay que hacer una tarea muy importante, y es salir a maletear y preguntarle a todos estos fabricantes qué necesitan para montar, digamos, estas fábricas acá, que claramente las están haciendo en su país de origen. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo como lo hizo México en su momento, hace 30 años, y hoy en día son uno de los países más sólidos en producción de vehículos a nivel mundial. Yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo. De manera de que yo sí soy un creyente de que esta nueva transición, este cambio, trae unas oportunidades muy importantes que van a girar alrededor de nuevas economías. Álvaro, gracias. Que gran verdad, y sobre todo la parte de la educación que decías. Yo creo que tenemos que trabajar muy fuertemente, ¿no? Es decir, nosotros hemos, digamos, siempre identificado en todos los retos que vemos en los diferentes países en general, en los sectores de transición energética, que uno de los grandes fundamentos es la educación, ¿no? Es decir, el seguir formando profesionales que son los que liderarán esta transición del futuro, y si no, digamos, pues nos costará, ¿no? Es decir, ya has mencionado, digamos, algunos ejemplos yo creo que muy buenos que ahora, digamos, comentaremos. Tenemos un poquito más de tiempo, creo que se está generando mucho interés en lo que hablamos, y la organización me ha dicho que tenemos unos minutos más, así que voy a intentar extender un poco la discusión ahora con otros temas bien relevantes. Pero ahí, Diego, vuelvo contigo, porque te nos quedaste antes y luego ya has ido con Roberto y con Leonardo. A mí me parece, como digo, un tema muy interesante, el tema de cadena de valor, el tema de transformación. Es decir, aprovechar esta transformación económica, esta transformación social, para que de verdad esto pues cale en nuestros países y genere sobre todo oportunidades de empleo, que es lo que más se requiere en esta situación de pandemia que vivimos, empleos, digamos, vinculados a una nueva economía. Entonces, me gustaría escucharte a ti, o sea, desde el Ecuador, desde vuestra visión, pues cómo veis, digamos, la posibilidad de eso, de que se desarrolle una cadena de valor ligada a la movilidad, y evidentemente qué rol creéis que va a jugar este sector en un país, pues, por ejemplo, como pasa en Colombia, pero Ecuador incluso más marcado, dependiente del petróleo también, ¿no? Gracias, Álvaro. Sí, efectivamente, concuerdo 100% en los temas que sea, sobre todo capacitación y educación. Es muy importante, pues aquí también tenemos en el país una de las incertidumbres
justamente es en cuanto a la vida útil, por ejemplo, de los vehículos eléctricos. Todavía existe ese temor, existe ese miedo de que el adquirir vehículos entonces van a durar menos que los convencionales. Entonces, todo eso en base a capacitación, en base a educación, que es el fuerte que necesitamos para poder justamente crear empleo y sobre todo pasar esta brecha que es la que tenemos ahí. También la homologación de vehículos en el país es muy importante y todo eso se da con políticas públicas, con un adecuado conocimiento y sobre todo una experticia también del tema. Pero yo quisiera agregarle algo más, por ejemplo, lo que es los recursos naturales. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, somos un país petrolero, somos un país consumidor justamente de este recurso, pero tenemos un gran potencial eléctrico, por ejemplo. Tenemos muchas represas, muchas industrias que justamente están enfocadas a la producción de electricidad, inclusive llegamos a un punto en que estamos exportando electricidad. Entonces, eso sería pues un complemento ideal a todo esto, y no solo Ecuador, sino varios países más de la región. Es decir, tenemos ese potencial, ese recurso económico que necesita ser explotado adecuadamente, justamente enfocado dentro de esta política que sería clave, pues la construcción de la electromovilidad en su conjunto, como digo, con educación, con capacitación, con producción de empleo y explotando ese recurso natural propio que tenemos en el país. Totalmente de acuerdo. Has hablado de los recursos naturales y me agrada que lo toques, ¿no? Es decir, porque evidentemente es un tema relevante, ¿no? Hay países, pues evidentemente, de esta economía de las baterías, países como Chile, Argentina, que evidentemente también son parte, digamos, de la cadena de valor, ¿no? Es decir, la cadena primaria quizás, pero que también están jugando un rol relevante, ¿no? Entonces, Latinoamérica, pues sin duda tiene mucho que hacer y me alegra que hayas tenido, digamos, también esa visibilidad y esa conexión entre recursos naturales y transformación. Ahí, Roberto, o sea, Costa Rica, me ha gustado, una vez escuché, también lo vi en Panamá, decir un país, ¿cómo dices? Pequeño pero con corazón grande, dicen en Panamá, y evidentemente creo que en Costa Rica pasa igual, pequeño pero con grandes ambiciones. O sea, ¿cómo veis vosotros la cadena de valor? Digamos, pues Costa Rica en formación, en educación siempre ha destacado en la región. ¿Cómo estáis viendo la cadena de valor de la movilidad allá? ¿Y qué rol creéis que va a jugar la movilidad en la economía del país? Un país que apuesta por ser 100% sostenible, por ejemplo, en día. Bueno, creo que, a ver, tuvimos una ventaja hace unas décadas atrás cuando Intel se estableció aquí en el país y forzó que se desarrollara un encadenamiento que incluyó la educación y la formación de un sector de ingeniería muy fuerte. Tenemos el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica que se han vuelto pues una parte vital en esta transformación, Álvaro. Por ejemplo, tenemos una empresa, un emprendedor nacional que ya ha empezado a desarrollar los cargadores semirápidos aquí en el país a partir o con el apoyo de estudiantes del Tecnológico de Costa Rica. Entonces, desde ahí ya hemos empezado a ver, por ejemplo, la importancia de tener una industria local de desarrollo de cargadores. Aquí no es desmeritar las empresas mundiales que son pues, líderes en el desarrollo de la tecnología, ese no es el punto, pero sí hemos logrado dar muchísimo más soporte en cosas tan importantes como el crecimiento de cargadores con soporte local inmediato hasta la fabricación de repuestos para otros cargadores que hemos ido comprando de diferentes marcas. Entonces, ¿cómo hemos ido logrando capacitar a un grupo de personas para que independientemente del proveedor del cargador podamos darle un soporte local? Esa parte, y don Oliveira lo comentaba, o sea, es vital, porque si no tenés realmente un nivel necesario a nivel educativo, ¿verdad? No vas a poder hacer todo lo demás. Entonces, por ejemplo, la política pública nuestra no establecía temas para incentivos al desarrollo de vehículos o la construcción de vehículos aquí en el país. Se había tratado de hacer, no quedó claro, ahora en esta reforma lo estamos aclarando todavía muchísimo más, porque era imposible para un emprendedor local matricular un vehículo en el país que fuera desarrollado aquí mismo. Toda la normativa está hecha para importar el vehículo. Entonces, hay que empezar a trabajar en eso. Ya hay una primera propuesta que esperemos que funcione. Yo sigo con el tema de los botes porque realmente es interesante el potencial que tenemos, y aquí también estamos buscando que como desarrollamos a través de fibra de carbono, otros mecanismos, el bote, que este bote ya venga también diseñado
para soportar las baterías y los motores eléctricos, que no necesariamente es la misma construcción o el mismo tipo que un vehículo, que un bote con un motor a gasolina. Requiere otra nivelación, ocupa otro diseño, y eso también estamos tratando de hacerlo. Ahora, somos países pequeños. Difícilmente Costa Rica se vaya a convertir en un fabricante importante de vehículos, y por esto me refiero a utilitarios o a buses. Entonces, ¿a qué tenemos que aspirar? A que como región nos unamos, porque entonces ahí sí, Centroamérica unida sí va a tener la capacidad para poder absorber industria para el ensamblaje de buses, por ejemplo, y poder convertirnos nosotros mismos en nuestros proveedores en conjunto, pues con las grandes empresas, obviamente. Pero creo que tenemos que ir logrando ese encadenamiento de multinivel para poder aprovechar todas las ventajas que tenemos. Si Panamá tiene el canal y es un punto logístico, un hub importantísimo, por ahí podemos traer piezas, podemos desarrollar un canal seco, empezar a desarrollar la industria en Costa Rica para una fabricación realmente pues, con el menor nivel de emisiones, utilizando nuestra matriz eléctrica, y ahí empezar a apoyar de aquí para arriba a todo el resto de la región y hacer esa unión con México y Colombia, que son nuestros hermanos y nuestros vecinos realmente fuertes, y ahí sí lograremos una región que pueda ser autosuficiente en la producción de todo lo que es movilidad eléctrica. Sí, no, y me parece interesante, y ahí con lo que decía Oliverio, dice, al final la cadena de valor de los automóviles pues, tiene sus retos, pero también es muy diversa, amplia y conectada. Entonces, en Latinoamérica, cuando uno mira el vehículo eléctrico per se, ¿no? Es decir, tiene países como México con una infraestructura muy grande en producción de vehículos, de autopartes, evidentemente muy relevante. Tiene países, digamos, que están produciendo los materiales, la materia prima para las baterías. Tiene países que tienen grandes avances en software, en mano de obra, digamos, en startups creando ideas. Entonces, realmente, ¿por qué no trabajar como pues red de países, digamos, que trabajan juntos y pensar en soluciones más integradas, ¿no? A veces es un esfuerzo relevante, pero creo que es la oportunidad, porque es una industria que están haciendo, no es que estemos, digamos, yéndonos pues a países que consolidaron la industria del automóvil hace muchísimos años y que a lo mejor hoy en día incluso están quedando un poquito atrás en la parte del vehículo eléctrico y de esta transformación en movilidad que nosotros podríamos impulsar. Puede ser un sueño, como digo, pero creo que deberíamos trabajar más en eso, y especialmente, Leonardo, México. México es un país que evidentemente cuando uno conoce la industria automotriz del país, las decenas de miles de empleos que se generan en muchos puntos del país, también pasa con la industria aeronáutica, en polos como Querétaro, pero evidentemente un país que tiene ciudades como Puebla con una gran, digamos, infraestructura de producción, otras tantas ciudades, tanto en el norte como en otras partes del país, hay una cadena de valor ya, hay mano de obra, digamos, hay un mercado potencial que está, digamos, ahí al ladito, y una región que evidentemente tiene muchas sinergias. Entonces, ¿cómo se podría consolidar esa cadena de valor de movilidad y qué rol podría jugar? Igual que hoy en día es tan importante la cadena del sector automotriz tradicional, ¿qué tendría que pasar para que el sector, digamos, de movilidad eléctrica, o podría pasar, o es que a lo mejor no lo sé, pero ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Es decir, ¿le veis desde México, se ve como una oportunidad de esta cadena para impulsar, digamos, esa transformación? Yo creo que sí, Álvaro, y digamos, particularmente, otra vez, si segmentamos las oportunidades, me parece que en términos de política pública, trabajar de la mano con todos nuestros socios de América Latina y el Caribe. Roberto comentaba hace un momento, en la medida en que se sume todo Centroamérica, pues estamos hablando de un mercado de cientos de millones de personas. O si sumamos Centroamérica y Sudamérica, estamos hablando otra vez de cientos de millones de personas, ¿no? Entonces, en términos de política pública, yo creo que hay oportunidades muy claras para poder reducir el costo de producción, y esto evidentemente que se traduzca en precios más competitivos. Por ejemplo, cuando tú vas a poner un cargador para tu automóvil, depende del tipo de marca, es el tipo de cargador que se requiere. Es una forma muy sencilla de impulsar una armonización del estándar de estaciones de carga. Es trabajar de la mano, un grupo de trabajo de América Latina y el Caribe, donde armonices el estándar requerido para las estaciones de carga.
De esa manera no tienes que hacer una específica para Costa Rica, otra para Ecuador, dentro de Ecuador una para Cuenca y otra para otra de las provincias. Entonces, me parece que ese es un, como dicen los americanos, un low hanging fruit. Luego, en términos otra vez de la política pública, por ejemplo, Estados Unidos acaba de pasar este paquete extraordinario de infraestructura para ubicar a Estados Unidos como un polo de desarrollo de la industria limpia. Son 3.500 o 3.5 trillones de dólares o billones de dólares como nosotros los conoceríamos, donde una proporción está dedicada justo para desarrollar infraestructura de carga, pero también otra para estimular el desarrollo de plantas locales. En la medida en que podamos aprovechar el tratado comercial que se tienen, los diferentes tratados comerciales, muy fácilmente se puede distribuir esa cadena de valor, las autopartes que tú comentabas hace un momento, no solamente pueden producirse en México, sino Guatemala, por ejemplo, tiene una base productiva que puede aprovechar para diseñar alguno de los componentes de la cadena de valor. Ecuador lo mismo, Costa Rica lo mismo, etcétera. Entonces, si ya tenemos este gran pool que va a representar Estados Unidos en los próximos 5 años, ya tenemos también presencia de las diferentes empresas. Hay Ford, hay General Motors, hay de otras, digamos, por la parte de Estados Unidos. Lo mismo tenemos tratados comerciales con Europa. Y ahorita el segundo mercado más interesante del planeta pues es Europa, y tú lo conoces mejor, Álvaro. Entonces, digamos, tienes dos alternativas. Uno, la promesa que representa Estados Unidos, y otra, efectivamente, el liderazgo que tiene hoy Europa en el desarrollo de los vehículos. Y para esto, pues hay marcas también en todos lados, pero particularmente España, pues tiene una presencia extraordinaria en toda nuestra región, y no solamente en México, sino también en el resto de la región. Entonces, yo diría que ese también es otra de las grandes áreas de oportunidad que podríamos estar impulsando para ver en Latinoamérica que ese futuro, donde la movilidad va a ser eléctrica, sea el presente. Qué bueno, Leonardo. O sea, digo, tú que has estado en posiciones de responsabilidad y que te mueves bien en esos mundos, casi salimos de aquí con una propuesta de hacer el Tratado de Libre Comercio del Vehículo Eléctrico de Latinoamérica, ¿eh? Y podernos imaginar, o sea, digo, a veces hay que soñar más, porque yo creo que tenemos mucho para hacer y gente muy capaz en la región, ¿no?